¿cómo engañará el diablo a las naciones? ¿Será que el diablo podrá engañar al presidente de los Estados Unidos? ¿O al primer ministro inglés? ¿O al presidente de Francia o de Rusia o a los líderes de las grandes potencias mundiales? Por supuesto que sí, de eso nos advierte el Apocalipsis. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que el diablo podrá engañarnos a nosotros? Jesús advirtió que engañaría, si fuera posible, en el tiempo final, aún a los mismos escogidos. Digamos algunas cosas acerca de este príncipe del mal. Se enalteció tu corazón, dice el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, a causa de tu hermosura. ¿Cómo sabe una joven que es bonita? Comienza a ver que la miran especialmente cuando ya tiene 15 años. Luego va al espejo para mirarse a sí misma y descubrir la razón de por qué la miran. Bueno, Dios hizo con Lucifer una creación especial y era la admiración de los ángeles de Dios. Pero él vio que había alguien que estaba por encima de él y quiso obtener esa atracción, esa admiración también. Aunque una joven vaya o un joven vaya a un espejo para descubrir la razón de su atracción, nosotros los que ya tenemos más de 40 años vamos al espejo solo para salvar lo que queda de vez en cuando. Bueno, él se enalteció, su corazón se engrandeció a sí mismo a causa de su hermosura. Y para tratar de obtener la admiración mayor que despertaba el mismo Creador, levantó sospechas y calumnias. Y nos dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 8, que hubo una gran batalla en el cielo. La lucha comenzó en el cielo, precedió a la introducción del mal en este planeta. Miguel y sus ángeles, sigue diciendo el Apocalipsis, combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo pelearon en el cielo? Si con rayos láser, si cuerpo a cuerpo, qué tipo de armas habrán tenido, es inútil tratar de describirlo porque la Biblia no nos lo dice. Pero fueron expulsados, fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué a la tierra? Porque nuestros primeros padres arriaron la bandera de la libertad. Y así perdieron esa noble libertad de la que gozaron por un corto tiempo en el Edén después de haber sido creados. Y nos dice la Biblia que la serpiente engaña al mundo entero. Es capaz de engañar al mundo entero. Por eso, del cielo fueron expulsados, pero el plan de Dios es también expulsarlo de este planeta y establecer la paz universal que tanto anhelamos. Junto con sus ángeles, nos dice el Apocalipsis, fue arrojado a la tierra. Logró establecer en este mundo el centro de operación de su maquinaria infernal para tratar de desprestigiar a Dios y ver si desde aquí, de la tierra, podía todavía
ganar adeptos en los mundos que Dios había creado y que no sucumbieron a sus tentaciones y a sus artimañas. Al final del conflicto, Juan vio que un ángel bajaba del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en su mano, y vio que ató al dragón y lo encadenó, lo arrojó al abismo y lo encerró para que no engañara más a las naciones. Como quisiéramos que Satanás dejase de engañar a las naciones. Quisiéramos darle ya sus vacaciones, porque eso es su oficio. Juan 8:44 nos dice el evangelista, refiriendo a las palabras de Jesús: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Este ha sido un asesino, ese es el primer oficio del diablo, y de lo cual quisiéramos darle vacaciones, por supuesto. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, de suyo miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Queremos conocer los dos oficios del diablo, mentiroso y asesino. Y el Apocalipsis destaca al final un desarrollo impresionante de esos dos principios que llegan a su culminación para recibir finalmente su destrucción definitiva. Remontémonos a una historia de tiempo atrás, cuando el rey Acab había caído en el paganismo porque se había casado con una reina llamada Jezabel. Y esa reina llamada Jezabel, introdujo el paganismo dentro del pueblo de Israel. De manera que cuando el profeta venía y le profetizaba mal, el rey se enojaba, y cuando le profetizaba bien, se sentía feliz. Así como mucha gente hoy viene a la Biblia y escoge lo que le gusta, y lo que no le gusta lo pone a un lado. A esa gente el diablo le tiene preparado una trampa. O aceptamos todo el consejo de la palabra de Dios, o seremos engañados en lo que ponemos a un lado. Y entonces quiso hacer de repente guerra contra el rey de Siria, el rey Acab, y llamó al rey Josafat en Judá, porque el reino de Israel estaba dividido en dos: en el norte el reino de Israel y en el sur, con capital en Jerusalén, el reino de Judá. Y le dijo: ven conmigo a pelear contra el rey de Siria. Y vino el rey Josafat y le preguntó: ¿no tienes algún profeta de Dios por quien podamos consultar al Señor si esa es su voluntad? Y le dijo: sí. 400 profetas le trajo y todos decían: ve a la guerra porque el Señor será contigo. Y el rey Josafat desconfió. Y de paso quiero decirles que a lo largo de la historia Dios no escogió cientos de profetas, escogía un vocero por vez. En ocasiones especiales, como cuando se fundó la religión de Israel, escogió los 70 que secundaron la obra de Moisés. En ocasión de la inauguración, de la fundación de la fe cristiana, el Señor escogió a 12 apóstoles. Pero a lo largo de los siglos Dios escogía un profeta, un vocero. Hubo una excepción cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Dios escogió un profeta para los que habían quedado en Jerusalén, que fue el profeta Jeremías. A otro que lo levantó entre las ciudades de Babilonia para los que habían sido exportados a ese lugar, y a otro en la misma corte de Babilonia, que fue Daniel. Ezequiel en las otras ciudades de Babilonia. Pero fue una ocasión especial, pero si no, Dios llamaba a uno. Así que entremos a desconfiar si de repente aparecen cantidad de personas que pretenden tener el don de profecía. Y el rey Josafat le preguntó: ¿no tienes a alguien más? ¿No tienes a alguien que responda de parte de Dios? Y bueno, el rey Acab le dijo: sí, hay uno. Y aquí
dice en Primera de Reyes 22:8, según podemos leer, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Este era el problema de Acab. Este es el problema de mucha gente que no quiere escuchar las noticias de los desastres que van a venir sobre el mundo y que están anticipadas en la palabra de Dios. Y entonces vino Micaías, el único profeta de Dios, porque los otros 400 eran falsos. Y el rey le preguntó si debían ir a la guerra. Y yo no sé cómo lo hizo Micaías, pero lo hizo tan bien que el rey se dio cuenta que se estaba burlando de él. Y le dijo, sí, ve a la guerra, que el Señor será contigo. Entonces se enojó el rey y le dijo, ¿hasta cuándo te voy a insistir en que me digas la verdad, solamente la verdad y nada más que en la verdad? Como se hace a menudo en los juicios, en los tribunales hoy en día. Entonces el profeta le dijo, ¿quieres la verdad? ¿Para qué me la pides si nunca la quieres escuchar? Pero ya que me la exiges, ahora te lo voy a decir. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira, un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Bueno, demos un salto muy grande y vayamos a la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y mientras pensamos en ese pasaje, mientras lo buscamos, meditemos un poco. ¿Será que Dios miente? Por supuesto que Dios no miente. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí lo explica mejor el apóstol Pablo. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 al 12, entonces se manifestará aquel malvado o hombre de pecado o anticristo o inicuo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El anticristo vendría y perduraría hasta la misma venida del Señor porque sería destruido por el Señor. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. De manera que aquí nosotros podemos ver que el método de engaño de Satanás tendrá que ver con grandes milagros. De esa manera va a engañar al mundo. Grandes señales, prodigios, pero falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. ¿Y por qué los va a engañar? ¿Por qué se van a perder? Por haberse negado a amar la verdad. El problema del rey Acab. A fuerza de rechazar la verdad, Dios lo entregó a un espíritu de mentira. Y el príncipe rebelde, quien llegó a causa de la rebelión del hombre de haberse sometido a la autoridad de quien lo engañó, nuestros primeros padres, él tenía acceso a la entrada de las cortes celestiales. Y por eso él pudo en ese contexto decir cómo lo iba a engañar y dependió de la autoridad o del permiso que Dios le diera. Y Dios le permitió engañarlo, pero no en forma arbitraria, porque Dios no engaña a nadie, pero permite que un espíritu de mentira
engaña a todos los que no tienen el amor por la verdad. Por eso Dios permite que por el poder del engaño, por el espíritu mentiroso, literalmente dice el pasaje, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Bueno, ¿qué es lo que vemos hoy? La nueva era, una guía superior. Pretenden que ángeles o que seres celestiales, luminosos, guían ahora a muchas personas. Digámoslo en forma sencilla, la nueva era tiene que ver con todo lo sobrenatural. Pretende reunir, traer en consideración los antiguos ritos o costumbres paganas y se manifiestan poderes sobrenaturales. Y tengamos cuidado porque el apóstol Pablo nos dijo, escribiendo en su segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así como los falsos apóstoles se disfrazan de apóstoles de Cristo, como si fueran ministros de justicia. No pretendamos que Lucifer, que Satanás va a presentarse de una manera fea, grotesca, como a menudo gusta ser representado y se divierte a causa de eso, porque puede engañar más fácilmente a las personas cuando se presenta como un ángel de luz. En la revista Times del año 95 hablaron de la nueva era de los ángeles, porque se está extendiendo en el mundo entero. Dan testimonios, a veces por televisión, por distintos lugares. Dijo Elena de White, escribió en 1903 que Satanás y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Y eso es lo que estamos percibiendo ahora en estos momentos. Ha penetrado la nueva era en todas las religiones y en el mundo secular. Hace unos años atrás estaba en el aeropuerto de Bogotá leyendo cuando alguien vino y se sentó al lado, y cuando pensé que se acercaba el momento de partir, guardé mi libro y miré a la persona que estaba a mi lado y vi que era una persona vestida de negro, y le extendí la mano y le dije, ¿eres sacerdote católico? Y me dijo, sí, mucho gusto. Le dije, yo soy pastor adventista. Se estremeció, se encogió de hombros por un instante y me dije, ¿será que tiene la impresión de que voy a pelear con él? No sé qué ideas tendría de nosotros los adventistas. Y entonces, para manifestarle amistad, que no tenía interés de entrar en controversias con él, le dije, yo me doctoré en la Universidad de Estrasburgo, Francia, y aunque era una facultad protestante de teología, había también en el otro extremo del edificio una facultad católica, de manera que a veces nos reuníamos, católicos y protestantes, para estudiar algunas porciones de la Biblia juntos. Y entonces me dijo, yo también me estoy doctorando. ¿Dónde? Le pregunté. En Roma. Muy bien, le dije. Yo hice una tesis doctoral sobre el día de la expiación, sobre el santuario del antiguo Israel y su proyección en el Nuevo Testamento. ¿Y sobre qué vas a disertar tú? Porque aquellos que se reciben de doctor en teología tienen que escribir un libro y defender las ponencias delante de un jurado. Y entonces él me dijo, sobre la nueva era. Sobre la nueva era, le pregunté, sorprendido, ¿por qué has escogido ese tema? Me dijo, porque yo quiero probar que nosotros los católicos no tenemos nada que aprender de la nueva era. Porque los principios de la nueva era los hemos estado practicando desde siempre. Y entonces quedé sorprendido y me dijo, claro que ahora están viniendo desde la modernidad, desde el mundo secular.
Y yo le dije, y antes que la Iglesia Católica, ya estaban siendo esos principios practicados por las religiones paganas. Bueno, lamenté haberle dicho eso porque cuando le dije eso reaccionó negativamente y me dijo, yo no creo en la existencia del diablo. Y allí se terminó casi la conversación. Pero quiero decirles, mis queridos amigos, que si nosotros no creemos en la existencia del diablo, somos los primeros candidatos para ser engañados por él. Es cierto que la Biblia no habla mucho del diablo, pero cuando tiene que decir algo lo dice, como lo vimos recién. Padre de mentira, ángel se presenta como un ángel de luz para engañar. En esta estadística del Pew Forum on Religion and Public Life, el 10 de diciembre del año pasado, el año 2009, en Yahoo, dijo que el 30% se llegó a la conclusión allí con esas estadísticas, dijeron haber tenido contacto con muertos en este país y el 18% de los encuestados dijeron que tuvieron contacto con espíritus. ¿Nos imaginamos en qué mundo estamos viviendo en este país que pretende ser cristiano? El 25% cree en aspectos de la nueva era como la reencarnación, la energía espiritual, en objetos como los árboles, en astrología. El 30% de los católicos y el 13% de los evangélicos dijeron incluso creer en la astrología, como que los astros influyen en la vida humana. Y eso se ve hasta en la televisión, como hablan de las distintas formaciones de los astros y su presunta influencia en la humanidad. Esto fue la Yahoo en las noticias que dieron apenas hace unos meses atrás. Elena de White escribió en 1911, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. ¿Qué les parece? ¿No está saliendo todo a la luz hoy? Las noticias las están trayendo casi a diario y lo que se ve aún del mismo Vaticano es pedir disculpas, es reconocer cuadros horrendos de abuso de menores y, ¿qué decir?, del homosexualismo, de la violación del séptimo mandamiento en relación con cuadros de adulterio y otras cosas más. Y hasta se habla hoy de misas negras que se practican. Jesús lo advirtió en Mateo 24, versículo 11 y los versículos 23 y 24. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Ven ustedes? 400 profetas en la época del rey Acab. El rey Josafat no cayó en la trampa. Ahora también habría muchos profetas y vienen muchos que se las dan de profetas. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, ¿cuántos hay que se creen el Cristo encarnado? O allí está, no lo crean. Porque surgirán, dijo Jesús, falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Queridos amigos, aún aquellos que conocen la palabra de Dios pueden caer bajo las artimañas de este personaje a quien algunos lo han calificado muy bien de que sabe más por viejo que por diablo. Porque lleva años y milenios engañando a los seres humanos y conoce perfectamente bien nuestros puntos más débiles. En esta diapositiva dejé el formato de lo que me mandó un amigo que es psicólogo. En Estados Unidos y en muchos otros países se exige
a todos los profesionales, especialmente los profesionales de la salud, que asistan a cursos de educación continua. Aquí en Estados Unidos, unas 30 horas por año deben tenerlos para poder seguir cumpliendo con su oficio. Lo que llama la atención es que los obreros sociales, psicólogos y enfermeros ahora puedan recurrir a tomar certificados de educación continua aceptados por el gobierno de los Estados Unidos en experiencias paranormales, en telepatía, en clarividencia, en conocimiento anticipado, en apariciones sobrenaturales, en experiencias cercanas a la muerte también sobrenaturales, en experiencias fuera del cuerpo, como saliéndose del cuerpo y pudiendo percibir otras cosas más, en la sincronicidad, en la mediación espiritista también. Y lo usan cada vez más en clínicas y hospitales para diagnosis y tratamiento. Miren ustedes, lo que se practicaba antes en forma oculta, ahora ha tomado visos de algo científico. De manera que cuando vamos a hacernos ver por un profesional de la salud, tenemos que tener mucho cuidado de ver qué clase de filosofía tiene y a qué principios puede recurrir. Allí mi amigo psicólogo me contó que una joven que trabaja en un grupo de psicólogos y psiquiatras en la ciudad donde está, allí hizo unas experiencias, cómo pudo levantar a una persona pesada, siendo esa mujer menuda, pequeña y no muy fuerte, solo con el dedo meñique pudo levantar a una persona haciendo ciertos ritos. Esas son experiencias sobrenaturales. En 1885 anticipó Elena de White, a quienes los adventistas creemos que Dios le dio una iluminación especial, anticipando lo que iba a suceder en el fin del mundo para que nosotros tuviésemos una dimensión todavía mayor de lo que nos esperaba. Pero que hoy se está cumpliendo, porque lo que escribió tiene mucho más valor hoy que en su época. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, escribió ella, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Esto lo estamos viendo hoy. Eso es lo que se conoce como nueva era. Está operando desde hace unos 20, 30 años y más definidamente ahora. Esta virgen que pueden ver en esta diapositiva es de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Lloraba, se le enrojecían los cachetes y echaba aceite de los rosarios. ¿Cuántas vírgenes hacen cosas semejantes en distintos lugares de la tierra y la gente se impresiona ante ese hecho, pero no se impresiona ante las advertencias y el claro testimonio de la palabra de Dios? En este libro, El Vaticano contra Dios, el libro prohibido por el Vaticano, dice Via Convento in Vaticano, de los milenarios. Este libro no fue escrito por gente que habla contra la Iglesia Católica, fue escrita por obispos, por personas, sacerdotes que trabajan dentro del Vaticano. Y ellos nos dicen que hay una corrupción tal dentro de esa presunta Santa Sede. Está la corrupción que decidieron publicarla porque no la toleran más, no pueden soportarla. Y como una manera de obligar a purificar la iglesia, recurren a eso. Pobre ilusión, porque así tampoco van a resolver el problema del pecado, de la corrupción que hay en lugares de esa naturaleza, porque buscarán de alguna forma cubrirlo más. Drogas, sexo y homosexualidad ven en la cúpula de la Iglesia Católica, abusos y luchas de poder, espiritismo, y cuentan experiencias y muestran lo que allí ocurre. Bueno, como si fuera poco, en el año 2000, el 21 de mayo, CENIT, el órgano informativo del Vaticano por Internet, advirtió algo que podemos poner en armonía con lo que ya nos había anticipado 2000 años atrás el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis,
Cuando en el capítulo 18 dijo que Babilonia, símbolo de Roma, se transformaría en guarida de todo espíritu inmundo. Miren lo que dice. En Italia se está poniendo de moda hablar con los muertos, vuelve el espiritismo con una cara nueva. Los obispos afirman que se han multiplicado en la región los encuentros, seminarios de estudios y congresos centrados en la espiritualidad del más allá, donde los fines de semana acuden personas que guardan luto para escuchar a los ponentes que hablan de la esperanza de la comunicación ultraterrena. Dentro de estos grupos actúan incluso sacerdotes conocidísimos por la actividad que desarrollan en la comunidad cristiana y, por si fuera poco, en algunos de estos encuentros se celebra incluso la misa en comunión con los muertos. Por eso se habla del espiritismo. Y a esas misas se las llama misas negras, porque tienen que ver con comunión, con demonios. Oyeron hablar del padre Gabriele Amorth. Bueno, se lo considera como el mayor exorcista del Vaticano. Él llevó a cabo unos 70,000 exorcismos en 25 años. Lo que se puede sacar un promedio de alrededor de 10 exorcismos por día. Hace unos años atrás había dicho que eran como 50,000, ahora ya lleva como 70,000 según él. Como 10 exorcismos por día. Muchos cardenales, según dice él, no creen en Jesús y muchos obispos están ligados al demonio en el Vaticano. El Papa Benedicto XVI lo llegó a considerar el mayor exorcista del Vaticano. Sin embargo, ellos establecieron un manual de exorcismo que, según el padre Gabriele Amorth, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué dijo Jesús? Jesús advirtió sobre lo que iba a pasar. Advirtió que muchos pretenderían en su nombre quitar muchos demonios, y es lo que estamos viendo aquí. El 11 de marzo, en el diario Telegraph, el 11 de marzo de 2010, llegó a decir este exorcista: el diablo reside en el Vaticano. Bueno, Babilonia, símbolo de una iglesia corrupta, madre de rameras, dice Apocalipsis 18:2, se advierte que se volvería habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Una mujer, símbolo de una iglesia, y por ser prostituta, símbolo de corrupción. Y se transformaría en habitación de demonios. Una vez compramos una iglesia en Atlanta y los miembros de esa iglesia nos pidieron quedar unos 2 o 3 meses hasta poderse mudar, y como ellos se reunían en un día diferente no había problemas. Y un día fuimos y allí alguien quedó endemoniado cuando todavía no habían terminado de irse, y ahí empezaron a orar y a hacer un espectáculo, y me di cuenta que estaban haciendo un show para testificar, entre comillas. Después les dije a los hermanos: si yo voy a una iglesia para quedar endemoniado y que vengan a quitármelo, para eso me quedo en mi casa, porque ni me quedo endemoniado, ni me posesiona el diablo, ni tampoco me lo tienen que quitar. Cuidado con todo eso. Dice Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, que hacía un poder que pretendía tener los símbolos del Cordero del reino de Cristo, grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Un falso Pentecostés, lo consideran algunos, porque en el Pentecostés, al fundarse la fe cristiana, descendieron lenguas como de fuego sobre los discípulos. Pero ahora se nos advierte de un falso descenso que pretenderá ser como fuego del cielo, y dice: con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, símbolo del anticristo, engañó a los habitantes de la tierra.
Nosotros encontramos hoy que millones están cayendo bajo todo tipo de engaño. ¿Escucharon ustedes hablar del avivamiento de la risa o de la borrachera espiritual o de la carcajada santa? Se arman unos espectáculos de risotadas en esas iglesias, se revuelcan como si tuvieran cosquillas y a eso lo llaman el descenso del Espíritu Santo. Yo estaba en Ucrania y allí en ese país que estuvo dominado por la Unión Soviética, por el gobierno comunista ateo por muchos años, pudieron en nuestra iglesia levantar una clínica frente al río Dnieper. Qué linda vista que tenía esa pequeña clínica. Y tenían principios de salud que practicaban, enseñaban principios de vida sana y lograban que viniera mucha gente. Entre las personas que vinieron estaba un alto militar ruso que cuando llegó a conocer a Dios en esas casi 2 semanas que estuvo en ese lugar, pidió perdón por haber castigado, torturado y maltratado a varios pastores adventistas bajo el régimen ateo que había gobernado la Unión Soviética durante tantos años. Pero él decía, yo no conocía a Dios, yo no sabía esto y ahora lo que me queda es pedir perdón. Bueno, a esa clínica llegó una persona que quedó una noche poseída por el demonio. Ya tenía problemas y por eso esa persona la habían mandado allí. Con la boca, con los dientes, arrancó un caño que era el caño de la calefacción. Y estuvieron orando a Dios para la liberación y se dio la liberación, pero cuando se liberó del demonio y podía estar ahora en paz, escucharon en uno de los cuartos una carcajada. Y vino una persona a las risas y dijo, no sé lo que me está pasando, pero me parece que me provino de esa persona. Lo que le estaba pasando a él me vino a mí, no puedo controlarme y estaba allí a las risas. Bueno, oraron por él también. Le prometieron ayudarlo en Kiev, la capital de Ucrania, a donde iba a volver. Eso es lo que existía ya en las religiones paganas también y ahora se la encuentra practicada en miles de iglesias y millones de personas. Penetró ya casi todas las fronteras denominacionales y es practicado en cultos paganos, como les mencioné. Hace unos años atrás estaba en Francia haciendo mi doctorado en la ciudad de Estrasburgo y un joven fue a un lugar donde tenían reuniones carismáticas, se le llama, donde pensaban que recibían los dones del Espíritu. Y le pusieron las manos a él. Y él quiso venir con esas artes también a la iglesia adventista, pero no tuvo mucho éxito con los jóvenes. Bueno, me llamó un poco decepcionado y me mostró un libro. Pidió que quería conversar conmigo y me mostró un libro. En ese libro aparecía una gran lengua de fuego. Y entonces me dijo, yo quiero que leas este libro y me des tu opinión. Allí nomás, miré el libro, empecé a hojear y las hojas, no era un libro demasiado grande, pero no tenía prácticamente versículos de la Biblia, solo historias. Y les dije, lo siento, pero ya he leído en lo pasado libros de esta naturaleza y no tengo tiempo ahora. Muy bien, me dijo. Entonces yo quiero pedirte algo. En este libro se hablan de los grandes milagros que se están realizando en África. Así que yo quiero pedirme, ¿esto es de Dios o es del diablo? Y yo le dije, pensé por unos momentos y confieso que no fui sincero porque no quería herirlo y le dije, no sé, ensayé una respuesta. Pero era un joven inteligente y me presionó y me dijo, no, me dijiste que ya leíste en otras veces anteriores sobre libros de esta naturaleza, así que debes estar en condiciones de darme tu opinión. Bueno, abrí mi Biblia, le dije, está bien, te voy a ser franco. Y abrí la Biblia en Mateo 7, versículos 21 y 23. Jesús dijo allí,
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Como el padre Amor, que pretende haber expulsado como 70,000 demonios del Vaticano y en la zona donde él ha estado. Como tantos otros en distintas iglesias que pretenden quitar demonios. Entonces él me dijo, sí, no, ya sé lo que me vas a decir, pero también hay adventistas, pastores adventistas que después apostatan y en un tiempo sí fueron seguidores del Señor, pero después se retiraron. No, eso no dice el pasaje, le dije. Entonces les diré claramente, jamás, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Podemos imaginarnos la sorpresa que tendrán muchos. Si hicieron tantos milagros, si echaron tantos demonios, invocando el nombre del Señor, y que el Señor les diga, de mí eso no provino, eso no vino de mí. Nunca los conocí a ustedes. Y entonces, ¿por poder de quién hicieron? Ese es uno de los engaños de los últimos días. No debemos pretender que porque podemos expulsar demonios o porque podemos sanar, según tantos pretenden, somos seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que cuenta para el Señor? Hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hace unos meses atrás, alguien me llamó de Francia y me habló en francés. Y bueno, le respondí en francés porque hablo el francés. Y quedé sorprendido, era aquel joven que me había hecho esas preguntas. Y estuvimos hablando un rato y me dijo, busqué tu dirección porque yo vi que tú eres especialista en el tema del santuario de Israel y yo quiero conocer a fondo. Esto averigüé quién es el especialista que más se ha desarrollado en eso, me dieron tu nombre y dije, ese nombre me resulta familiar y fui averiguando, di contigo y ahora estoy hablando. Y en la conversación me dijo, ¿sabes? Acá en Francia el carismatismo está queriendo penetrar también en la iglesia adventista, aquí y allí. Y yo me dije, ¿y él? Que estaba impresionado por el carismatismo hace 25, 30 años atrás más bien. Y me dije, se salvó. Se salvó. Porque ahora percibía aquellos que caen en esa trampa de creer que ahora tienen dones especiales. Pero esos dones no provienen del cielo. Muy difícilmente después vuelven, caen en la trampa. Escribió Elena de White en 1911, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento, no de la risa, no de borracheras espirituales o cosas por el estilo, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Pero el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Hay una agitación emotiva.
mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. En el libro El conflicto de los siglos, página 517 y 518, pueden encontrar esta anticipación, que hoy se ha cumplido. Ya se está cumpliendo desde hace varios años después que ella escribió esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7 dice: Dios nos ha dado espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Yo les pregunto a ustedes, ¿un borracho tiene dominio propio? ¿Cómo puede ser? Borrachera espiritual, han perdido todo control. Ese no es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu que Dios nos da es un espíritu de dominio propio. Primera de Corintios 14:40 dice: hágase todo decentemente y con orden. Y lo que uno ve en tantas de esas iglesias, hace un tiempo atrás una mujer de Cuba en Miami me dijo: pastor, en mi iglesia, la iglesia bautista, yo fui bautista, mi padre, mi abuelo en Cuba, vine acá y fue una iglesia y el pastor allí, a los que se acercaban les extendía la mano y antes de tocarlo caían desmayados, y alguien mascando chicle estaba allí cuidando que no se lastimen la cabeza al caer desmayados. Así que estaba mirando, viendo cómo hacer para escapar, para esquivar, y cuando pude pasé y no fui más. Bueno, no todos los bautistas creen eso, pero como les dije, está penetrando y ya ha penetrado hondamente en cantidad de iglesias. Dice 1 Corintios 14, versículos 32 y 33, los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, no pierden control, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A un predicador escuché decir de una de esas iglesias que creen los dones del Espíritu, y cuidado, son falsos dones del Espíritu, dijo que empezó a recibir el Espíritu de Dios y era tan poderoso que empezó a decirle: Señor, basta, basta, que estoy perdiendo el control, que no lo puedo soportar. No, así no obra el Espíritu de Dios. Dios no es Dios de confusión. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. No se pierde la razón, no se pierde el control, no se pierde el sentido común. Hechos 5:32. El Espíritu Santo, dijo el apóstol, es dado a los que le obedecen. Nosotros obedecemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no se sale de madre, como se usa la expresión, no se sale de los sentidos naturales que Dios da. Juan 14, versículos 15 al 16, dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y el Padre os dará el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad, no es el espíritu de mentira. Y la verdad está en los mandamientos. Todos tus mandamientos son verdad, dijo el salmista David en el Salmo 119. Dice que somos elegidos, 1 de Pedro 1, versículo 2, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Hace varios años atrás también me habían invitado a dar conferencias en la iglesia de Hollywood en Los Ángeles. El nombre Hollywood le provino porque al principio fue un grupo que se originó en el área de Hollywood, después se fueron mudando hasta que consiguieron una iglesia grande y quedó el nombre de Hollywood para esa iglesia. Y el pastor me dijo: bien, durante el día, si quieres puedes trabajar con tu computadora en mi oficina. Y atendía a veces los teléfonos que venían, y un día sonó el teléfono y me presenté como pastor adventista, pero visitante. Y la mujer me dijo: yo soy pastora, soy dirigente, tengo varios pastores a mi cargo. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero era una de esas iglesias que hace un espectáculo especial con los milagros. Y entonces, cuando ella se enteró que yo era doctor en teología y que daba conferencias, me dijo: ¿no podría venir a hablarnos aquí a todos los pastores de mis iglesias? Bueno, sí, le dije. ¿Y de qué quisiera que les hable?
y me dijo de ética pastoral, de comportamiento pastoral. Eso es lo que significa ética. ¿Por qué?, le pregunté asombrado. ¿Tienen algún problema? Ah, pastor, me dijo ella, ante la manifestación tan grandiosa del Espíritu de Dios, porque están ocurriendo milagros, el Espíritu Santo está descendiendo con poder, se ve la gloria de Dios y nuestros pastores se están yendo con jovencitas, me dijo. Quedé impactado. Y entonces le dije, mire, algunos principios de ética pueden servir, pero esos pastores, en primer lugar, deben convertirse. Porque dice la epístola a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7, que los que viven según la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No vamos a jactarnos de que nosotros sí nos sujetamos a la ley de Dios, porque dice el pasaje, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero por la gracia de Dios, poniendo nuestros ojos en nuestro Salvador, podemos permanecer fieles sin caer en pecado y dar el testimonio que Dios quiere que demos al mundo. En santificación del Espíritu para obedecer los que somos espirituales. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. De manera que los frutos determinan si el descenso del Espíritu, lo que está ocurriendo, es verdad o no es verdad. En 2 Corintios 3:3 dijo el apóstol que la ley de Dios debe ser escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La ley de Dios debe ser escrita por el Espíritu de Dios en el corazón, y una vez que nuestros afectos están unidos a Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda a mantener el control para no caer en pecado. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, dijo Elena de White, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Todos tenemos el privilegio de poder ser bautizados por el Espíritu de Dios cada mañana. No en orgías espirituales como algunos las han llamado, no en manifestaciones sobrenaturales que hacen perder el control, ni en borracheras espirituales de ninguna naturaleza, sino en santificación del espíritu, en la paz del corazón, que es lo que necesitan, en la conversión del alma, que es el mayor milagro que se puede dar en este mundo. Por eso dice Isaías el capítulo 8 y el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, podrán decir muchas veces, Señor, Señor. Les diré, dijo el Señor, nunca los conocí. Sí, podrán pretender hacer milagros, podrán pretender echar muchos demonios. El Señor les dirá, nunca los conocí. Qué terrible. Lo que cuenta es hacer la voluntad del Padre, a la ley y al testimonio. Digan lo que digan. Si no dicen conforme a eso, si no exaltan la ley de Dios, es porque no les ha amanecido. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, símbolo de la iglesia verdadera,
y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. En el fin del mundo, todo el mundo sería engañado, todas las naciones, las religiones también serían engañadas, pero habría un resto que tendría las características: obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. En el tiempo del fin, el Apocalipsis no identifica al último remanente con los milagros, no porque no haya milagros, sino porque eso no sería lo esencial. Identifica a ese resto con dos cosas: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchos entrarán al reino de los cielos sin haber hecho nunca ningún milagro espectacular, sino que revelaron en su vida los principios del más grande milagro: la conversión del alma a la ley de Dios, la transformación del carácter, la transformación de la vida. Y no porque no iban a darse milagros, sino porque los milagros no serían un factor prominente y decisivo para determinar dónde está la verdad. El mayor milagro es la conversión de toda alma engañada por el pecado. En esto consiste la paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12, hablando del último grupo, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la característica esencial. Bueno, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 y 16, vuelve a insistir el Apocalipsis: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Perdónenme, pero no tenemos tiempo de considerar estos símbolos ahora. Me interesa el objetivo de esta reunión, de este mensaje, es considerar cómo el diablo va a engañar a las naciones. Dice: 3 espíritus malignos que parecían ranas, rastreros, poderes que vienen de abajo, no como los ángeles verdaderos de Dios que provienen del cielo. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes o gobernantes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, sigue diciendo Jesús, vengo como ladrón. El ladrón no avisa, sino que viene de sorpresa. Y aunque Jesús avisó, vendrá como ladrón, porque la gente no habrá prestado atención a sus advertencias. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. El resultado final, Apocalipsis 19:20, pero la bestia, el anticristo, fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Cómo me gustaría poderles hablar de todo ese simbolismo y viendo en quiénes y en dónde y cómo se está cumpliendo ahora. Pero conformémonos en esta noche solo con considerar el método con el cual el diablo está engañando al mundo entero. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre, dice Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 17:14 habla del otro grupo, de ese resto, de ese remanente, otra vez, y destaca: las potencias, las naciones de la tierra, todos los que serían engañados por el príncipe del mal, le harán la guerra al Cordero, Cristo, Jesús. Pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. ¿Por qué fieles? Porque guardan los mandamientos de Dios, guardan la fe de Jesús también. ¿Por qué llamados? Porque el Espíritu de Dios, ese Espíritu de verdad, los llama. ¿Por qué escogidos? Porque son escogidos de entre todo el mundo, por haber tenido el amor por la verdad. Los otros, por rechazar la verdad, son entregados a un espíritu de mentira. Concluyamos, sintetizando las características de los falsos grupos según el Apocalipsis. Engañan al mundo entero. Hacen grandes milagros mentirosos, ese es el sistema de engaño. Hasta hacen caer fuego del cielo. Y son destruidos en el fin del mundo.
Del otro lado hay un resto final verdadero. ¿Cuál es la característica? Hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, y por lo tanto son protegidos de esos engaños finales. Guardan los mandamientos de Dios. Son elegidos como un resto fiel, lo que queda, y obtienen la recompensa que es la vida eterna. ¿Quieres tú también ser transformado a la imagen de Dios y protegidos de los engaños de los últimos días? ¿Cuántos de nosotros queremos pedirle al Señor que nos libre de los engaños finales? Que así sea, es mi deseo. Amén. Vamos a concluir con una palabra de oración. Padre y Dios Santo, que estás en los cielos, te pedimos que nos libres de tantos engaños que se han extendido por todo el mundo. Si hay alguien que escucha este mensaje y que está confundido, que pueda, Señor, poner su fe y su confianza en tu palabra, porque solo a través de ella podemos desenmascarar esos engaños. A través de grandes milagros engañosos, ¿cuántos son desviados del propósito de honrarte a ti? Porque el falso espíritu, un espíritu que no proviene de ti, nunca conduce a la verdad, ni tampoco a poner el alma y la vida en armonía con tu ley. Ayúdanos a vivir en armonía contigo y con tu palabra, y que podamos ser librados de esos engaños que están en todo el mundo, y así poder formar parte de tu reino, de ese reino que pronto establecerás para siempre cuando tu Hijo venga en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.